Bueno, hermanas, mi propuesta hoy era confrontar mi vocación con la palabra de Dios. Por eso yo quiero traer ahora otro texto vocacional para iluminar más ese confrontar nuestra vida, el tesoro que hay en nuestra vida con la palabra de Dios. Mañana, por ejemplo, ¿qué confrontaremos? Mi vida de intimidad y la palabra de Dios. Y en la tarde, ¿qué confrontaremos? Mi vivencia de los consejos evangélicos y la palabra de Dios. Y así cada día habrá un elemento de confrontar aquello que hay en mi vida con la palabra de Dios, para responder así al pedido que me han hecho de mujeres que se confrontan con la palabra de Dios. Ahora vamos a un bello texto más. El fundamento aquí de la palabra de Dios será Jeremías 1, capítulo 1, versículos 1 al 19. Jeremías 1, 1 al 19. El profeta Jeremías, volvamos a las coordenadas sociales, o volvamos al contexto social que dije es el ámbito donde se desarrolla la vocación. ¿Cuál es el contexto social de Jeremías? La misma Sagrada Escritura lo dice, que Jeremías era hijo de Gelquías, sacerdote. Jeremías era hijo de una familia sacerdotal y por eso Jeremías fue influenciado con los ritos. La familia de él era la familia de los ritos. Su padre era sacerdote. Sin embargo, Jeremías sufre una ruptura con aquella realidad familiar. No será sacerdote, no será el hombre de los ritos, sino que será el hombre de la palabra creadora de Dios. No el hombre de los ritos, sino el hombre de la palabra creadora de Dios. Observen, hermanas, cómo se da una ruptura con lo que pensaba su familia que iba a ser y con lo que el mismo Jeremías pensaba. Ustedes llevan mucho tiempo de consagradas algunas, pero no han pensado en esa ruptura lo que habían podido haber sido, pero lo que Dios realmente quiso para ustedes, lo que Dios quiso para nosotros. Hay una ruptura, es el misterio de aquello que nos toca romper para hacer otra realidad. Cuando hablemos de los consejos evangélicos, hablaré de la vocación de Abraham. Y no la quise confrontar con esta vocación, sino que la quiero confrontar con los consejos evangélicos, porque Abraham nos pone el fundamento para los consejos evangélicos, puesto que Dios le dice, deja tu tierra, pobreza, deja tu patria, obediencia, deja la casa de tu padre, castidad. Entonces era un texto que nos servirá para confrontarnos en la vivencia de los consejos evangélicos. ¿Pero por qué cito a Abraham? Porque Abraham es llamado en un lugar que se llama Harán. ¿Y qué significa en la Biblia Harán? Cruce de caminos. Es muy importante cuando Dios los llama a uno en el cruce de caminos. Era que yo me pensaba casar. Yo ya estaba terminando una profesión. Yo tenía un buen empleo. Yo tenía posibilidades. Me había ganado una beca para hacer una especialización. ¿Qué sé yo, hermanas? En ese cruce de caminos Dios llama. A mí me aterraba cuando estaba en el seminario como formador que le preguntaba a un muchacho, ¿por qué llegaste al seminario? Y habría que decirle también a las religiosas, ¿usted por qué se hizo religiosa?
Y muchos muchachos contestaban, ay, padre, pues es que no resultó más. Yo era muy de malas para las mujeres. Trabajo no conseguía. Plata para estudiar en la universidad no había. Esa pobreza de mi familia, ¿cómo así? Me aterra gente que no tenga cruce de caminos. Lo mismo que en la vida de cualquier religiosa, el cruce de caminos. Hermanas, por Dios, alternativas. Mi mamá me decía, pero muchacho, ¿cómo te estás ahogando en un vaso de agua? Para decir el cruce de caminos. Usted cuando va a un almacén a hacer compras, incluso espera el cruce de caminos en la oferta que le hacen. Vea, hermana, están estos zapatos negros, están estos zapatos blancos, están estos modelos, está en forma de tenis, está en forma de zapatillas, está con tacones. Incluso cuando no hay bastante en el almacén, usted termina. Y no tiene más muestras. Y no tiene más. Y no tiene más. ¿Por qué? Porque quiere abundancia. Hermanas, eso es lo que Dios espera de nosotros. Cruce de caminos. Por eso a Jeremías se le presenta el cruce de caminos. Ser sacerdote, ser profeta, ser el hombre de los ritos o ser el hombre de la palabra. El cruce de caminos. Cuando hay cruce de caminos, entonces yo sé que la religiosa hizo una elección y que frente a esa elección tuvo que hacer una ruptura con otras posibilidades, pero que esa ruptura me está diciendo, esta mujer decidió por amor y para el amor. Pero cuando yo no tengo otra alternativa, ¿qué posibilidad de elección por amor podrá existir? No tengo más. Eso me tocó. No. Jeremías es el hombre de cruce de caminos. Abraham es el hombre de cruce de caminos. Espero, queridas hermanas, ustedes también sean las mujeres de cruce de caminos y no que se quedan con una única mirada, como quien patina en un mismo círculo vicioso sin alternativas. El cruce de caminos de Jeremías. Pero ¿qué más se le presenta a Jeremías? Fuera de esas coordenadas familiares, que era hijo de sacerdote y se le llama ser profeta. Hay unas coordenadas geográficas en la vida de Jeremías. Jeremías es de la tribu de Benjamín. Y en la tribu de Benjamín continuamente habían peleas. Las peleas entre el reino del norte y el reino del sur. Ustedes recordarán que en el año 721, al terminar el gobierno Salomón, se dividió Israel en dos reinos. Reino del norte, capital Samaria, reino del sur, capital Jerusalén. En un lado fue a gobernar el hijo de Salomón, Roboán, y en el otro un general de Salomón, Jeroboán, y el reino se dividió. A Jeremías le toca ser profeta en esa controversia entre peleas del reino del norte y reino del sur. Vuelve otra vez el contexto complejo en el que se desenvuelve nuestra vocación. Además, como ya dije, fuera de esas coordenadas geográficas, hay unas coordenadas de tiempo. Él es profeta en el año 727 antes de Cristo. Es profeta en tiempo de crisis. Es profeta en tiempo de exilio. El reino del norte va deportado. Pero en ese contexto, hermanas, Dios llama a un profeta para mostrar que Dios anima al pueblo. Es el contexto social en el que se desarrolla la vocación. ¿Y quién lo creyera, hermanas? El contexto social de muchas vocaciones, seguro de ustedes y de las mías y de las muchos de estos muchachos, el contexto social no es solamente ese ambiente social de peleas, de falta de paz, de situaciones económicas, de situaciones difíciles. Muchas veces el contexto social es la misma casa donde se desenvuelve una vocación. Ayer les decía que dos chicas, les contaba,
las llevaron a una comunidad religiosa y después que me las encontré le dije, ¿cómo se encuentran? Ay, padre, esto no es para nosotras. Esto es aterrador, las monjas no se hablan, las monjas no se quieren, pelean, cada quien va por su lado, cada quien hace lo que le parezca. Esto no es para mí. A veces el contexto social en que una chica le toca responder no es ese contexto social que están viviendo nuestros países de pobreza, de que simplemente hay un avance en los medios de comunicación, la internet, los muchachos están siendo formados por los medios de comunicación, ya no los forma ni el colegio ni la familia, los forma los medios de comunicación. Es un contexto muy complejo para formar hoy, pero ese contexto social no solo se encuentra en el colegio, en el barrio, en la sociedad. Muchas de nuestras chicas, los contextos sociales complejos los encuentran en la misma casa local donde vienen. Y le tienen que decir a una vocación, mijita, ánimo, no se deje derrumbar, no se deje de desanimar, trate de sobreponerse, trate de entusiasmarse, trate de llenarse valor. Pero ¿cómo que las mismas religiosas desaniman una vocación? Pero ¿cómo que las mismas religiosas no acogen una vocación? Pero ¿cómo que las mismas religiosas no descubren en la chica el tesoro que les ha llegado para cultivarlo, para cuidarlo, para potenciarlo? Hermanas, ustedes son responsables de esa chica que llega y que tienen que animar. Contextos sociales complejos. Pero luego, hermanas, viene el diálogo bello de Jeremías con Dios. Jeremías 1, 4 al 8, en esos versículos se encuentran cómo la palabra de Dios irrumpe en la vida de Jeremías. A mí me encanta esta vocación porque dicen algunos que la vocación de Jeremías es una muestra de la intimidad del vocacionado. La vocación de Jeremías es una muestra de la intimidad del vocacionado. Y lo vamos a ver aquí. La palabra de Dios irrumpe y Dios habla al vocacionado en palabras de nacimiento, hermanas. Vuelvan al texto, lean el texto. Y entonces Dios habla en palabras de nacimiento. Es que nosotros somos obra creadora de Dios. Por eso, como somos obra creadoras de Dios, Dios le habla a Jeremías en palabras de nacimiento. Dios lo hace vivir. Dios lo crea y lo hace luz. Y por eso le dice, desde el antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocí. ¿Qué hay antes del seno materno? Lo que hablábamos ayer, caos. ¿Qué hay antes del seno materno? Caos. Y en el seno materno te conocí. Este es un misterio, hermanas, que supera nuestra pobre comprensión. Este es un misterio que va más allá de esta realidad física en que aparecimos un momento. Antes de formarte en el seno materno, te conocí. A mí esto me estremece, hermanas, como que Dios ya tenía una ecografía de nosotros, si se puede decir una ecografía antes del seno materno. Pero en el caos ya está. Y en el caos te conocí. ¿No les parece aquí encontrar el Salmo 138? Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto y me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, todas mis sendas te son familiares. Todavía no ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes todo. Vayan a ese salmo, hermanas. Ese salmo tiene 15 figuras de conocimiento. A mí me estremece el estudio de ese salmo. 15 figuras de conocimiento. Por decir una, tú me sondeas.
¿Qué es sondear? Cuando usted va a un médico y le ponen una sonda, ¿qué es sondear? Entrar a lo interno. Él me conoce porque me puso una sonda, entró en mí. Sondear, una figura de conocimiento. De lejos penetras mis pensamientos. ¿Por qué el penetrar el pensamiento desde lejos es conocimiento? Hermana, yo ya sé qué está pensando. Yo ya sé qué está pensando. ¿Y por qué sé qué está pensando? Porque la conozco. La palabra, otra figura de conocimiento. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya la sabes toda. Ustedes están en una reunión y levanta la mano fulano. Va a hablar esa. ¿Qué irá a decir? Ahora, ¿con qué irá a salir? Claro, es que uno por la palabra conoce la persona. No por la palabra conoce la persona. O levanta la mano. Ah, bueno, va a hablar la hermana. Esa tiene cierto acierto para hablar. Pero cuando se trata de que una que es imprudente alzó la mano, Virgen Santa, ¿qué irá a decir esta mujer? Figuras de conocimiento. Todavía estabas en el caos y yo desde allí te saqué y te conocí. Luego sigue, antes de formarte te conocí. Segunda expresión, en el seno materno te consagré. En el seno materno te consagré. Es decir, hermanas, Dios me santificó. Dios me separó para Él. Dios me ubicó en su santidad creadora. Dije esta mañana, me ha ubicado en la santidad creadora de Dios. El profeta es un hombre que vive desde Dios. El profeta es un hombre constituido para Dios. El profeta, en esa situación violenta que describí del reino del norte y del sur, yo profeta te consagré. Esa es la tercera expresión. Te constituí profeta. Es decir, Jeremías, tú eres mi obra. Tú eres la obra mía. Tú eres hechura de mis manos. Yo no sé si ustedes han pensado en su vocación, hermanas, en esta clave profunda y bella de antes de formarte en el seno materno. En el seno materno y luego te constituí. Son 3 momentos de intimidad. ¿Usted piensa que lo suyo es una bobadita? ¿Usted piensa que lo suyo fue un invento de unos cuantos años en adelante? ¿Usted piensa que Dios se iba a desgastar para hacer tan poquita obra? Es tema suyo, que la considera pequeña y poquita obra, pero en la mente de Dios no estaba una poquita obra, estaba una gran obra que desde el caos conoció, que en el seno materno consagró y que luego religiosa, profeta, constituí. Eso es hablar en clave de nacimiento. Somos hechura de Dios. Miren, hermanas, aquí abro un paréntesis para no mezclar cosas, ampliando esto de Jeremías. A mí me interroga que Jesús haya llamado pescadores y que Jesús haya llamado hombres incultos. En aquel tiempo, año 20, años 30 después de Cristo, existían grandes filósofos, existían astrólogos, existían hombres de ciencia. Incluso hoy es el mundo de las especialidades. Uno se especializa en un tema y, por ejemplo, los médicos se especializan simplemente en el corazón o una parte del corazón, otro en las venas, otro en los huesos, otro en el cerebro. Este es el mundo de las especialidades. Pero antiguamente un hombre dominaba todos los saberes. Pienses en Aristóteles, pienses en los filósofos antiguos, dominaban todo el saber. Y yo me pregunto, ¿y por qué Jesús
no llamó a esos hombres intelectuales, sino que llamó a unos hombres pescadores. Llamó a unos hombres sencillos, llamó a unos hombres incultos, porque tal vez se dijo, no me gustan llamarlos hechos, me gusta llamarlos que yo hago, porque en ellos se manifiesta mi obra. No me gusta llamarlos hechos, me gusta llamarlos que yo hago, porque en ellos se muestra. Hermanas, yo creo que ustedes y yo hemos sido hechura de la iglesia, hechura de Dios, y tal vez de qué realidad nos ha llamado. No me gustan llamarlos hechos, me gusta llamar a los que yo hago, porque en ellos se muestra mi obra. Y ciertamente ese Pedro nervioso, ese Pedro imprudente que primero habla y luego piensa, fue el que Jesús hizo para que en los Hechos de los Apóstoles diga a una multitud, ese que ustedes mataron, Dios lo levantó y lo resucitó. ¿Qué es eso, hermanas? Hechura de Dios. Y hechura de Dios desde el misterio de la intimidad. Por eso, hermanas, cuando una religiosa no vive aquella fraternidad para la que fue creada, no vive aquella condición de estar con él para que le fue creada, no vive aquella condición de identidad, no vive aquel rol para el que fue llamada, entonces hay que estremecernos porque dirá Dios, fracasé con la obra que hice. Fracasé con la obra que hice, porque no se ha mostrado en ella nítidamente lo que yo pensaba, nítidamente lo que yo soñaba. Somos hechura de Dios, y hechura de Dios desde antes que fuéramos conscientes. Antes de formarte en el seno materno te consagré y profeta te constituí. Hermanas, nuestro pobre proyecto de consagrados hay que darle trascendencia. Hay que asombrarnos. ¿Cómo quisiera hacer la dinámica de llevarlas a un espejo y que usted se mire a un espejo y que diga, yo tengo este hábito, yo soy consagrada, yo he sido mirada, yo he sido mimada, yo he sido elegida, yo he sido constituida religiosa por Dios, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Les digo, hermanas, que a mí me encanta desvelarme. No le tengo miedo a perder el sueño en la noche, porque eso es el motivo de mi meditación. Yo soy sacerdote. Realmente en mí radica el poder de Cristo para transformar un pan en el cuerpo y un poco de vino en su sangre. En mí radica el poder de bendecir. Yo soy sacerdote. Un pobre muchacho como era yo y ahora un simple hombre. ¿Cómo que esta locura de amor se ha dado en mí? ¿Cómo que esta locura de amor se ha dado en usted, hermana? ¿Pero cómo? Esto es posible. Eso es lo que Dios le quiere hacer sentir a Jeremías cuando le dice de dónde lo ha sacado. Y luego, hermanas, viene el diálogo. Ahí continúa a partir del versículo 6. Viene el diálogo. Y yo dije a Dios, mira que soy un muchacho, no sé expresarme. Vienen los peros de Jeremías. Soy un muchacho. A mí me encanta ese concepto de soy un muchacho, porque como que dice, Señor, yo no tengo aventuras. Yo soy muy joven, yo no tengo aventuras.
Cuando yo estaba en el seminario como formador, se me acercaban los muchachos y me decía, padre, es que tuve un diálogo con X persona y me dijo, por Dios, usted tan muchacho y tan joven para meterse a ese cuento de cura. Como le dirán algunas chicas, usted tan jovencita, metida en un convento. Y entonces yo les confrontaba, hijo, ¿a usted le da temor aprender a amar? Y aprender a amar con él. Dele miedo cuando venga una relación y una mujer explote el tesoro de su vida y ya que le ofrece a Dios migajas, aventuras, pero tan bonito cuando se aprende a amar con él, cuando se nace con él, se aprende a amar con él, se vive en él y se muere con él. Yo entré, hermanas, al seminario cuando tenía 13 años de edad. Y no me arrepiento de haber aprendido a amar con él. Que no vivió la vida, que no explotó otras cosas, que no tuvo otras aventuras, no me interesan, porque este amor me lo ha enseñado todo. Este amor me lo ha enseñado todo. Como dijera el Papa Juan Pablo II cuando fue elegido Papa, la película dice que llegó allí a la sacristía donde se revisten los papas, se puso la sotana y dice, Dios ha venido hasta aquí y se ha ubicado a poca distancia de mi nada. Es lo que le ha pasado a ustedes. Dios ha llegado hasta allá y se ha ubicado a poca distancia de nuestra nada. Y entonces se pone la sotana y dice, Dios ha venido hasta aquí y se ha ubicado a poca distancia de mi nada. Si es que se ha ubicado a poca distancia de mi nada, sino que se ha ubicado incluso dentro de mi nada. Yo creo que la Eucaristía es que no se ha ubicado a poca distancia de mi nada, sino que se ha ubicado, hermanas, en mi nada. Y entonces se ha ubicado a poca distancia de mi nada y agrega, el amor me lo ha enseñado todo. Por eso amo el amor. El amor me lo ha enseñado todo. Es en esa juventud de Jeremías donde el amor se lo quiere enseñar. Esta semana hablaremos del amor, de las características del amor y nos vamos a confrontar. Todavía mi reflexión profunda sobre el amor queda pendiente, hermanas. Por eso no se pierdan el próximo capítulo. Entonces, Jeremías, soy un muchacho. Es decir, no tengo caminos. No tengo caminos. No he andado caminos. Y dice otra cosa muy linda. Y no sé hablar. No sé hablar. Pero entonces eso es lo bello. Como en una juventud Dios irrumpe en quien no tiene caminos porque es un muchacho y tampoco tiene abundancia de palabras. Es como el niño pequeño. Es que yo no sé hablar. Incluso como no sabe hablar, dice las palabras incorrectamente. Pero que hay allí, hermanas, hay una base de inocencia. Hay una base de bondad. Hay una base de una cierta ternura en el profeta. Y entonces Dios le reprocha. Dios le reprocha y le dice, no digas un muchacho, tu camino es el que yo te indique. Tu camino es el que yo te indique. Para el cristiano y para la consagrada, el camino es el camino de Dios. La religiosa joven dirá, Señor, yo no sé andar. En esta casa donde hay tantos conflictos, en esta casa donde hay divisiones, Señor, ayúdame, yo no sé andar. Pues hermana, tu camino es el del Señor. Es más, me atrevo a decir, y voy a decir tal vez una herejía, la religiosa no sigue a Jesús. ¿Y por qué no lo sigue?
porque hay algo más que seguirlo. La religiosa no sigue a Jesús como quien dice, Jesús va aquí, y perdónenme el término tosco, y ella como un perrito va detrás de él. No, la religiosa no sigue a Jesús. La religiosa se identifica con Jesús. Algo más. No lo sigue, se identifica con él. Porque es que los consejos evangélicos muestran que no es un seguimiento, sino que es asumir la misma personalidad de Jesús. Yo pensaba que la vida consagrada seguía a Jesús. No, la vida consagrada no sigue a Jesús como detrás, no. La vida consagrada se identifica a Jesús, toma su mismo estilo, su misma personalidad, y ahí es donde encontramos algo grande. Se identifica con él. Por eso no digas soy un muchacho. Es que tu proyecto es mi proyecto, es el camino que yo te indique. Además, no sé hablar, no sé hablar. Es que Jeremías no se trata de hablar tus palabras, se trata de aprender a hablar las mías. Se trata de aprender a hablar las mías. Hermanas, no hablemos tanta palabra humana las nuestras. Aprendamos a hablar más la palabra de Dios. Yo tuve una experiencia cuando estaba en el seminario menor y tuve un rector que era muy hábil para formar con la palabra de Dios. Entonces yo estaba en un corrillo de jóvenes, en un grupo de jóvenes, de compañeros del seminario, y me dio por contar un chiste. Un chiste, en Colombia decimos, ni tan verde ni tan maduro, ¿cierto? Pero curioso era que mientras yo desenvolvía la historia del chiste, mis compañeros ya se estaban riendo. Me pareció curioso. ¿Pero por qué se ríen antes de que yo termine el chiste? Terminé yo y nadie se rió. Miré a mis espaldas y a mis espaldas estaba el padre rector. Y entonces me miró y simplemente me dijo, Ovier, Efesios 4:29. Ya lo había citado. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino aquella que sirve para construir a quienes os escuchan. Nuestra palabra es la palabra de Dios y la palabra de Dios es nuestra palabra. Le dirá Pablo a Jeremías, la palabra de Dios es útil para corregir, para argumentar, para educar en la verdad. Con la palabra de Dios, el hombre y la mujer están equiparados para toda obra buena. Por eso, Jeremías, tu palabra es mi palabra y mi palabra es tu palabra. Y luego les dice, no les tengas miedo, porque yo estoy contigo para salvarte. Yo soy tu salvación. Dios siempre está, hermanas, al lado de quien llama. Por eso, hermanas, no le quitemos el protagonismo a Dios, porque a veces le quitamos el protagonismo a Dios y entonces llamamos Dios a las obras de nuestras manos. El protagonismo es de Dios. Que el colegio avanzó, que la casa avanzó, que la obra avanzó, que la provincia avanzó, no es mi protagonismo, es el de Dios. Hay religiosos y religiosas tan prepotentes que las ve Dios y se esconde. Las ve Dios y se esconde porque es la obra de ellas. Y la rectoría con sus ínfulas las ve Dios y se esconde. No es tu protagonismo, Jeremías, es mi protagonismo. Y a Moisés, es que no eres el liberador tú serás liberador, pero yo seré liberador en ti. No es tu protagonismo, es mi protagonismo. Por eso le reprocha a Jeremías, no digas soy un muchacho, no digas no sé hablar y no les tengas miedo. Y luego le va a dar, hermanas, a Jeremías la investidura de profeta. Versículos 9 al 10, allí le da la investidura de profeta a Jeremías.
Tres cosas en la investidura de profeta, ¿cierto? Tocó mi boca, pongo la palabra creadora. Y entonces le dice, para extirpar y destruir, es decir, para recrear el mundo, para perder y derrocar el poderío de Dios sobre el poderío humano, para reconstruir y plantar. Hermanas, la misión del profeta, se dice que 4 son las tareas que tiene el profeta. El profeta llama, el profeta llama, el profeta llama al encuentro con Dios, el profeta llama a la conversión, el profeta llama. Segunda tarea del profeta, el profeta denuncia, el profeta denuncia. Tercero, el profeta anuncia. Y cuarto, el profeta intercede. Son las 4 tareas del profeta. Y si la vida consagrada si lo propio de la vida consagrada es el profetismo, entonces una vida consagrada está establecida para llamar al bien, llamar a la conversión, para denunciar lo que no está bien, para anunciar el mensaje divino y para interceder. Una religiosa es intercesora. Por eso ayer les decía, las religiosas son mujeres de una espiritualidad para la globalización, porque interceden por el mundo. A una religiosa, repito, el mundo le cabe en el corazón. Pero ¿qué mundo le podrá caber si es una mujer poco orante, si es fría, si es apática, si realmente no vibra por esto? ¿Qué mundo le podrá caber en su corazón? Por eso el profeta le dice, es para extirpar, es para perder y derrocar, y es para reconstruir y plantar. El profeta hace esas tareas llamando, denunciando, anunciando e intercediendo. Y por último, en los versículos 11 al 16, él le da unos signos, así como le da a Moisés unos signos, el signo del bastón, el signo de la mano leprosa y el signo del agua que se convierte en sangre. El signo que le da Jeremías son 2. La rama, vara de castigo, es la imagen de Dios que quiere corregir. Es la imagen de Dios Padre que quiere corregir. Y el segundo signo, la olla hirviendo, símbolo de la ira de Dios haciendo justicia. Dios que quiere hacer justicia. De tal manera que inviste, le da la investidura entonces al profeta y le da unos signos concretos para actuar. Hermanas, mis 2 reflexiones de hoy quería de verdad confrontarlas respecto al tesoro. En Moisés hablamos de un tesoro para aprender, a escuchar, a mirar, a recordar y a conocer. Y con Jeremías para aprender que este proyecto es un proyecto de intimidad con Dios. Dios irrumpió en nuestra vida y nos hizo consagrados. Dios irrumpió en tu vida y realmente ¿dónde te incorporó? Entre las espiritualidades en la iglesia, la espiritualidad franciscana es de una riqueza única, hermanas, pero es una espiritualidad de una riqueza única demasiado exigente, demasiado exigente. Yo digo que yo no sería capaz de vivir ese carisma franciscano, porque es un carisma de la extrema pobreza, porque es un carisma del extremo olvido de sí mismo y de sí misma, porque es un extrema del que no busca puestos y del que no busca prestigios. Es que Francisco pensaba que hasta llevar la ropa encima era orgullo y que era riqueza.
el hombre de la pobreza, el hombre de la humildad, el hombre que jamás contó, siempre quiso ser el último. ¿Cierto? Es sorprendente esa espiritualidad franciscana, hermanas. Por eso es tan fuerte esa espiritualidad franciscana, que cuántos siglos han pasado y aún permanece. Pero hay realmente que recrearla, hermanas. Las comunidades religiosas tienen una gran tarea y es actualizar el carisma. Los religiosos, se les decían capítulos a las hermanas en capítulo cuando estaban el año antepasado en capítulo, les decía, las comunidades religiosas tienen una gran tarea y esa gran tarea es actualizar el carisma. Pregúntenme, padre, ¿cómo se actualiza el carisma? No sé. Eso es discernimiento del espíritu. Discernimiento personal y discernimiento colectivo. ¿Por qué hay que actualizar el carisma, hermanas? Porque el carisma es un misterio itinerante. El carisma no es allá. En los siglos pasados, Francisco, y el carisma ya no. El carisma es Francisco de Asís y todo este tiempo de historia. El carisma es un misterio itinerante que se va actualizando. Tienen un gran reto. Cuando las comunidades no actualizan el carisma, mueren. Cuando las comunidades no viven su carisma, mueren. Mueren. Eso es. Por eso, si las vocaciones van bajando, o es una realidad social, o es que no hemos actualizado el carisma y no estamos siendo impactante para el joven de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Tienen una gran responsabilidad, hermanas, ustedes, de mirar. Las vocaciones bajan porque no hemos actualizado el carisma. Las vocaciones bajan porque ya no somos impactantes para las jóvenes de hoy. Las vocaciones bajan porque ya no vivimos nuestro rol de religiosa, sino lo vivimos atrayente para el joven de hoy. ¿Qué sé yo? Hay muchos factores que habrá que revisar, que habrá que discernir. La gran tarea que tienen las comunidades religiosas es una tarea de responsabilidad que se llama discernimiento. Discernimiento. Y el discernimiento, saben ustedes que es evangélico y saben que es en oración que se va haciendo el discernimiento. Hermanas, les pido entonces, tienen cantidad de elementos para meditar. Los textos que cité esta mañana en la virtud de la fe, el signo del agua que hemos meditado, la vocación de Moisés que tienen el texto bíblico para releerlo, la vocación de Jeremías, hay todo un potencial para meditar, para profundizar y para confrontar mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.